en este conversatorio, en estos balances y por supuesto en estas reflexiones que tenemos que hacer en este 8M, que de a poco hemos ido aprendiendo, ¿no?, que no es un día para celebrar, sino para conmemorar. Vamos a conversar de esto y quiero darles las buenas tardes. Iniciar esta ceremonia del Día Internacional de la Mujer, esta ceremonia organizada por el Colegio Médico de Chile y su Departamento de Género y Salud. Así que un aplauso por tener un departamento de género. Yo creo que eso es clave, tener equipos de mujeres que son capaces de organizar protocolos, de incentivar, de abrir caminos, como lo dice esta ceremonia. Saludamos afectuosamente a las autoridades del gremio médico que nos acompañan hoy día de manera presencial, a la presidenta del Colegio Médico de Chile, la doctora Ana María Arriagada, doctora, y también a los demás miembros de la mesa directiva, que además asumió hace poquito, ¿no?, en enero. No sé si votaron todos por... Bueno, hay que decirlo, pero el doctor Iván Mendoza, el doctor Mauricio Osorio, el doctor Carlos Becerra y la doctora Claudia Chartier. Por supuesto, también a las autoridades de salud, está la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, siempre tengo miedo de decir mal su apellido, subsecretaria, que nos acompaña en representación del Ministerio de Salud. Gracias, subsecretaria. Lo anoté así con letras grandes, ya, porque no se me... Y también queremos saludar a la presidenta subrogante del Consejo Regional Santiago, la doctora Gisela Viveros, a la presidenta de la Unidad de Defensa Laboral del Colegio Médico, la doctora Carolina del Castillo, a los miembros del Consejo Nacional del Colegio Médico, a las presidentas de los departamentos regionales que nos acompañan y a las anteriores presidentas del Departamento de Género y Salud, la doctora Valentina Pantoja y la doctora Carolina Herrera, que sin duda abrieron camino, ¿no? También extendemos nuestro saludo a los representantes del directorio de la Sociedad Chilena de Ginecología, a representantes de Ginecólogas Chile, médicas feministas y otras instituciones médicas que nos acompañan el día de hoy. Les cuento un poco cómo va a ser esto. Vamos a tener algunas palabras de las autoridades, vamos a hacer algunos balances y después nos vamos a sentar a conversar. Y vamos a conversar con 3 mujeres fuertes, 3 mujeres power, 3 mujeres de la ciencia y la medicina, que nos van a poder contar cómo ha sido abrirse camino justamente en estas áreas que además acabamos de tener los resultados del CIMSE, ¿no?, donde vimos que nuestras estudiantes mujeres les cuesta más las matemáticas. Sabemos que en las carreras técnicos profesionales las mujeres no están conquistando un mundo que dicen que es masculinizado. Aquí tenemos la permanente idea de que las mujeres médicas existen y que lo están haciendo súper bien. Así que felicitaciones por ustedes. Y vamos a conversar en este conversatorio con 3 mujeres fuertes, como yo les decía, con la doctora Graciela Rojas, la doctora Carla Germán y la doctora Catalina Paut, quienes van a participar como expositoras en el conversatorio Mujeres que abren caminos durante la jornada de hoy. Y después vamos a cerrar con la comediante Paloma Salas, que yo me imagino que la conocen, bueno, trabaja también en Podium Podcast, que es donde está mi radio, hay que decirlo, que es un tremendo podcast que le ha ido muy bien, que se llama Expertas en Nada, así que ella es una de las grandes comediantes de Chile y la vamos a escuchar al final. Bien, vamos a comenzar esto con las palabras de bienvenida y quiero dejar con ustedes, por supuesto, a la doctora Ana María Arriagada para que nos comparta unas palabras de inicio. Bueno, buenas tardes a todas. Saludo especialmente a las autoridades, a la subsecretaria, a los miembros de la mesa, a la doctora homenajeada, a las diferentes autoridades e invitados de hoy día y también a sus familias. También a nuestros compañeros de otros gremios que también están hoy día acá representados, el Colegio de Enfermeras, el Colegio de Dentistas. Muchas gracias por acompañarnos. En este día tan significativo, a puertas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, para mí es un honor compartir algunas palabras y precisamente tomaré la frase que inspira nuestra ceremonia este año, que es Mujeres que abren camino. Es una frase muy significativa y que me hace mucho sentido porque no podemos plantearnos desde el presente sin mirar hacia el pasado y homenajear a todas las mujeres que estuvieron antes que nosotras, dando la pelea al ir abriéndose y abriéndonos caminos para eliminar esas barreras invisibles, pero a la vez tan fuertes, que nos impiden a veces el acceso a ciertos espacios, sobre todo a los espacios de poder. Y es por eso que cada 8M tiene ese sabor ambivalente, ¿no? Por un lado nos permite ver con perspectiva los logros alcanzados en materia de equidad a lo largo de todos estos años, pero al mismo tiempo nos señala lo que está pendiente.
Es interesante la distinción que leí hace unos meses en una columna, no recuerdo dónde, entre el enfoque del Me Too, anglosajón, y por cierto con cierto aroma Hollywood, ¿no?, del que impera en el cono sur, que es ni una menos. Es importante darnos cuenta que a nosotras, aunque no nos hayan tocado ni un pelo, nos afecta que una de las nuestras se vea amenazada o un día ya no esté. Es lo colectivo de lo latinoamericano, países que viven en carne propia la vulnerabilidad de tantas maneras. El liderazgo, la lucha de lo femenino siempre es colectiva, porque la equidad de género busca alcanzar una distribución justa de beneficios, de poder, de recursos y responsabilidades entre mujeres y hombres. Y por lo mismo, lograr la igualdad de género y el bienestar de la mujer en todos los ámbitos es más crucial que nunca si queremos generar economías prósperas y conseguir un planeta saludable para todos sus habitantes. Nuestro gremio ha sido testigo de profundas transformaciones, precisamente con liderazgos femeninos, que han asegurado la paridad y representatividad desde el lenguaje, el acceso a cargos directivos y la exclusión de defensa gremial para colegas acusados de abuso sexual, entre otras medidas. Sin embargo, hoy no deberíamos concentrarnos solo en los logros alcanzados, sino que debemos también reflexionar con mucha fuerza sobre los desafíos que tenemos como gremio en nuestro camino hacia la equidad de género, tanto en la medicina como en todos los ámbitos de la vida. Es indudable que aún debemos avanzar en derechos reproductivos plenos en nuestro país. Es necesario reflexionar sobre los límites que deben existir frente a la objeción de conciencia, como un derecho propio de la libertad de conciencia, pero que tiene limitaciones en su aplicación, para no afectar el derecho a prestaciones legítimas. Finalmente, es imperativo que sigamos trabajando juntas y juntos para eliminar las barreras que enfrentan las médicas a diario, creando un entorno justo en el que cada una de ustedes pueda alcanzar su máximo potencial sin las barreras sociales y culturales con las que se encuentran prácticamente todos los días y en diversos ámbitos. Que este 8M sea un día para conmemorar y recordar nuestro compromiso continuo como colegio con la equidad de género y un homenaje a todas ustedes, médicas, quienes con su trabajo, vocación y dedicación hacen de este mundo un lugar más habitable y humano, y extiendo ese homenaje a todas las mujeres acá presentes y extiendo ese homenaje especialmente a nuestros funcionarios y funcionarias que hicieron que hoy día esto se viera así. Créanme que en la mañana no se veía así. Así que muchas gracias. Gracias, doctora Arriagada. Yo la verdad que tengo que decir que yo cubría salud en la época del doctor Acorsi, un poco viejito, ¿no? Ya, pero no importa, estoy revelando mi edad. Y este colegio, este edificio era distinto, po, era muy distinto, tenía, sí, pues tenía una cosa muy distinta, está muy bonito, los felicito, tremendo edificio. Vamos a seguir avanzando en las conversaciones, pero antes quiero saludar a la diputada Emilia Schneider, que la vi acá. Gracias por estar acá, gracias por abrir caminos también en el mundo del mundo legislativo, ¿no? Tan difícil, ahí también una pionera en diversidad y en las luchas por las diversidades de género. Gracias, diputada. Bien, quiero invitar a la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, quien también nos entregará su mensaje. Hola, muy buenas tardes. Quiero agradecerles, primero que todo, haber organizado este momento y haberme invitado a participar. Muchas gracias por hacer esto posible en un día tan importante para todas las mujeres. Y uso el plural no para referirme a cantidad de mujeres, sino también para hacer eco de que mujeres somos diversas, y entonces el uso en términos en plural me lo hago para referirme a que también hay una diversidad en la experiencia a ser mujer y todas aquellas tienen que ser reconocidas. Voy a dividir mis palabras en dos. Voy a partir con una historia, un pequeño cuento, o sea, no un cuento porque es una historia de verdad, y voy a terminar con una pregunta. Y para partir con la historia, quiero pedirles, no sé cómo me va a ir con este público, quizás me vaya mejor que en otro espacio, pero quiero contar una historia que va a ligar a tres mujeres chilenas muy importantes en nuestra historia. Entonces quiero que levanten la mano quienes de aquí saben quién es Eloísa Díaz. Miren alrededor. Todas las personas, ¿no? Ya, muy bien. Quiero que ahora levanten la mano quién sabe quién es Ernestina Pérez. Ah, ¿vieron? Es un público que sabía más de quién es Ernestina Pérez. Me imaginaba que eso podía pasar. Ernestina Pérez era la compañera de curso de Eloísa Díaz.
Y lo digo cada vez que tengo la posibilidad, porque las razones por las cuales, tan meritorias, hacemos alabanza y honramos a Eloísa Díaz son las mismas razones por las cuales se merece que honremos también Ernestina Pérez, porque las dificultades a las que se tuvo que enfrentar para poder transformarse en médica fueron las mismas. Estuvieron en las mismas salas de clases al mismo tiempo. La única diferencia es que una dio el examen de grado, creo que fueron 2 o 3 semanas antes, probablemente por algo del apellido y el abecedario, no lo sé. Y eso marcó la historia de, valga la redundancia, quién pasó a la historia, o quién pasó a la historia con más conocimiento una que la otra. Entonces ahí tenemos dos mujeres importantes. Y la tercera, que quiero unir con esto que les cuento, es Elena Cafarena, que también es una persona, una mujer relevante para nuestra historia, mujer abogada, ícono del movimiento feminista en nuestro país, lideresa del movimiento que nos permitió a todas transformarnos en ciudadanas con derecho a voto. Y ella, el 53, le dedica un discurso a Ernestina Pérez, cuando Ernestina Pérez fallece. Y les voy a leer, no el discurso entero, un poquito nomás, para que no se asusten. Dice: la Unión Chilena de Mujeres se ha reunido especialmente para rendir homenaje a una de las figuras cúspides, si no la primera, del movimiento emancipador femenino chileno, la doctora Ernestina Pérez Barahona, que acaba de fallecer a la avanzada edad de 86 años. Es indudable que les corresponde a la doctora Pérez y a la doctora Díaz, al lograr un título universitario, los primeros de Chile y de América Latina, abrir la cancha senda por la que después otras mujeres pudieron ir forjando la emancipación económica y social de la mujer chilena aún no lograda totalmente. Todavía en nuestros días se suele hacer alguna laraca cuando una mujer alcanza por primera vez un cargo o situación que hasta entonces había sido desempeñado solo por varones. La primera juez, la primera diputada, la primera ministra de Estado, la primera mujer que en la carrera diplomática se le da el rango de ministro plenipotenciario. Son destacados por la prensa, pero en realidad a nadie sorprende ni recaen tampoco en figuras femeninas de extraordinario relieve. Es que en las condiciones del ambiente están maduras ya para ello y existen, no diré cientos, sino que diré miles de mujeres que con igual mérito e idénticos derechos para asumir tales cargos y recibir máximas distinciones. Quiero rescatar las palabras de Elena Cafarena, que con tanta certeza ya en el 53 hacía sin ninguna duda el punto que queremos hacer este día de conmemoración, de que las mujeres tenemos y siempre hemos tenido las mismas capacidades y derechos para ejercer una vida en el espacio público y con toda libertad también en nuestro espacio privado. Y como les dije, voy a cerrar con una pregunta. Y acabo de hacer una distinción, porque hay una pregunta que creo que se tiende a confundir. Y es una distinción que no es fácil de hacer, pero es muy útil. Uno puede preguntarse por qué hace algo y puede preguntarse para qué hace algo. Las dos son importantes, pero no son lo mismo. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿por qué es que conmemoramos el Día de la Mujer? Y esa respuesta yo creo que es bien clara, y es porque tenemos que reconocer y visibilizar las injusticias sistemáticas e históricas a las cuales hemos estado sujetas las mujeres, y eso hay que reconocerlo siempre para visibilizarlo como un problema que hay que hacerse cargo porque tampoco ha cesado de existir. Ese es el por qué lo hacemos. Pero el para qué nos hace una pregunta que también nos sitúa la respuesta en otro campo temporal y lo pone para adelante. ¿Para qué hacemos esto? Es distinto del por qué lo hacemos. Y eso nos lleva a una reflexión. Si yo lo pienso, ¿para qué hacemos esto? Al menos como yo lo entiendo, es que hacemos este hito para renovar nuestro compromiso. Porque estas injusticias y estas desigualdades han mejorado, hoy día podemos votar, pero no dejan de existir. Entonces, el para qué es una forma de renovar el compromiso para seguir, como muy bien lo dicen ustedes acá en este espacio, abriendo caminos a otras mujeres para los nuevos desafíos que nos enfrentamos. Y esta respuesta a esta pregunta del para qué puede ser muy difícil, puede cambiar en el tiempo el para qué lo hago o el cómo lo hago. Puede ser que cómo aporto en este compromiso para fortalecer el rol y la equidad de las mujeres y la equidad de género vaya cambiando. Puede ser que hayan días en que no tengamos una respuesta muy clara. Hay veces que la respuesta se puede referir a nuestro rol individual en los espacios privados, en lo que todos podemos ser promotores del cambio. Hay formas que uno puede responderse eso desde el colectivo, de cómo de colectivo vamos a penetrar espacios públicos. Entonces la respuesta del para qué puede cambiar. Pero lo que yo les quiero decir y transmitir aquí
es que aunque cambie esa respuesta o a veces no tengamos respuesta, lo que no puede pasar es que nos dejemos de hacer esta pregunta del para qué. Porque si hay algo de lo cual yo estoy segura y lo demuestra este espacio, es que las mujeres en toda nuestra diversidad no estamos acá para marcar el paso, sino que estamos acá para seguir haciendo historia. O como ustedes mismas lo han dicho, abriendo caminos. Muchas gracias. Andrea me hizo recordar un pasaje con mi abuelo, fíjense, yo tengo un abuelo, tuve un abuelo, Eduardo, Benito Eduardo Machista, a morir. Y mi abuelo me dijo cuando yo tenía 15, imagínense, yo le salió una nieta feminista, y me dijo, Isabelita, la revolución de las mujeres es la peor de todas. Y yo le dije, ¿por qué, tata? Porque no tiene vuelta atrás, me dijo mi tata. Me enojé con él durante 3 meses, no le hablé. Tuvo que ir mi abuela Rosario a buscarme para que lo perdonara. Fue todo un tema familiar, yo tenía 15, desde ahí vengo marcada. Y hace muy poquito me tocó entrevistar a la ingeniera Loreto Valenzuela. Loreto es la primera directora de la carrera de ingeniería de la Universidad Católica en 130 años, la primera mujer directora. Y ella me decía un poco lo que dice Andrea, me decía, ¿cuándo va a ser dejar de ser noticia una primera mujer en algo? Porque me entrevistan por eso, pues soy la primera mujer, no por mis logros, no por lo que estoy haciendo en la carrera, sino porque era la primera mujer en algo. Me parece una reflexión interesante que abordar. Quiero ahora invitar a la presidenta nacional del Departamento de Género y Salud, la doctora Daniela Díaz, para que nos entregue sus palabras, pero también para que hagamos un balance, ¿no?, de lo que ha sido este año. Muchas gracias. No sé si se escucha bien ahí, ¿sí? Como Departamento de Género y Salud del Colegio Médico de Chile, hoy estamos realizando la 7ª versión de la conmemoración del Día Internacional del Día de la Mujer. Agradecemos nuevamente a las autoridades presentes del Colegio Médico, del Gobierno y también a la diputada Schneider que nos acompaña. Agradecemos también a las organizaciones y personas que nos acompañan tanto presencial como virtualmente y a todas las personas que hacen posible esta instancia. Al pensar en mujeres que abren caminos, y acá creo que nos pasa a todos, incluyendo también acá a la subsecretaria, pensamos al tiro en Eloísa Díaz y Ernestina Pérez, primeras médicas chilenas y de Latinoamérica, que nos abrieron el camino a todas las que vinimos después. Cuando pienso en estas grandes referentes, suelo intentar ponerme en su posición, en lo que podían estar sintiendo en esas aulas llenas de hombres, en si se daban cuenta del gran impacto que generaron y siguen generando hasta el día de hoy. Es por esto que me gustaría compartirles un fragmento de la introducción de la tesis de la doctora Eloísa Díaz, donde ella misma se realiza algunas preguntas. Cito: «La sociedad criticará severamente o absolverá de todo cargo a la que osó trazar el camino porque han empezado a seguir su respectiva jornada otras de mi sexo. La mirará esa sociedad como sospechosa de carecer de los sentimientos delicados y especialísimos que caracterizan a la mujer. Hay reacios que piensan que la mujer, haciéndose médico, pierde los rasgos de su carácter para varonilizarse». Lo primero que quiero destacar de estas preguntas que se hace la doctora Díaz es la vulnerabilidad, pero también fortaleza que evidencia al realizarse estas preguntas de forma pública, dejándolas explícitas en su tesis. Explicitando que ella sabe que ser mujer marca una diferencia y que esta diferencia la genera la sociedad. Sabe que es esta sociedad la que la está juzgando por la decisión que tomó, pero pese a esto decidió terminar sus estudios, ser médica y abrir caminos. Lo segundo, y ahora me quiero referir a todas las mujeres acá presentes, es preguntarles si alguna vez han tenido estas mismas dudas que le surgen a la doctora Díaz. Si alguna vez han sentido que se les podría criticar por hacer algo que no es propio de lo que la sociedad espera para las mujeres. Si serían consideradas menos mujer por hacerlo. Si han dudado de realizar alguna actividad para no ser juzgada o incluso si han dejado de hacer alguna actividad por esto mismo. Si la respuesta a alguna de estas preguntas es sí, dejarles en claro que lamentablemente no son las únicas. Es por esto que estamos aquí el día de hoy, para conmemorar todos los logros, incluyendo el de Ernestina y Eloísa, pero también para evidenciar
que aún falta mucho por recorrer. Eloísa y Ernestina abrieron el camino para que ingresáramos a estudiar medicina. Sin embargo, el camino que dejaron no era plano ni estaba pavimentado. Era un camino empinado, lleno de obstáculos, de hoyos, de desvíos, casi sin señalética, probablemente lleno de peajes y con piedras que hacían fácil tropezarse. Cada mujer que transitó este camino después de ellas fue capaz de aplanarlo un poco más, poner una flecha indicando la dirección que creían correcta, sacar algunas piedras para que las mujeres que veníamos atrás no nos tropezáramos. Es por eso que, cuando hablamos de mujeres que abren caminos, no solo nos referimos a las primeras en transitarlo, sino que también a todas las que han contribuido a que estos caminos sean un poco menos complejos de caminar. Eloísa y Ernestina fueron las primeras, pero hoy, como Departamento de Género y Salud, queremos agradecer a todas esas mujeres anónimas que han trabajado para que el camino sea cada vez más fácil, para que los peajes sean cada vez menos caros, para que las mochilas sean cada vez menos pesadas y, ¿por qué no?, para que los destinos sean cada vez más variados. Gracias a cada una de las mujeres que nos han abierto camino. Gracias también a las que a futuro seguirán luchando para que los caminos sean más fáciles de transitar. Agradecer especialmente a las doctoras Rojas, Germán y Paut, que hoy vienen a contarnos sobre los caminos que han podido abrir, y a nuestra médica destacada de este año, quien es el claro ejemplo de cómo, para avanzar, no podemos dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Y ahora, continúo. Les voy a contar lo más breve posible para que podamos seguir con esta actividad sobre las actividades y el trabajo que pudimos realizar como departamento durante el año 2023. Antes de partir, me gustaría dejar en claro y hacer énfasis en que el 2023 fue el año que se cumplieron 50 años del golpe de Estado en Chile. Como departamento, esto no nos dejó indiferente e intentamos que la memoria, la justicia y la lucha por las garantías de no repetición permearan todas nuestras actividades. Hace exactamente un año pudimos conmemorar la ceremonia del 8 de marzo del 2023 con el lema Juntas Crecemos. En esa actividad también pudimos realizar nuestro tercer concurso fotográfico, fotos que van a poder algunas de esas ver acá en nuestra exposición. Y también pudimos premiar a la doctora Melissa Cifuentes por su gran trabajo con la diversidad de género. En marzo, también, el 31 de marzo, se conmemora el Día de la Visibilidad Trans. En esta oportunidad pudimos realizar y difundir la Circular 21, que regula la atención a personas trans, dejando claro que la atención integral es un deber de todos los equipos de salud. Aquí les dejo algunas fotitos de la actividad del 8 de marzo del año pasado. En abril pudimos participar del aniversario de Disidencias en Red, organización con la que hemos podido trabajar en varias oportunidades y con que tenemos muy buena relación. También pudimos incluirnos en la mesa de trabajo de derechos sexuales y reproductivos del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, espacio en donde se trabajan proyectos transversales en relación a género de todos los departamentos, y pudimos presentar en la Asamblea Nacional del Colegio Médico la Ley Adriana, pudimos discutir y llegar a consenso en varios puntos, y esperamos, de hecho, este año poder seguir trabajando en la Ley de Parto Respetado. Además, pudimos realizar una actividad y un análisis participativo con representantes de las distintas universidades para poder entender cómo está actualmente la situación de formación en temáticas relacionadas con género y salud a lo largo del país. Lo que nos logró hacer, valga la redundancia, entender cuáles son nuestros objetivos a futuro en esta temática. En mayo se conmemora el Día Internacional contra la LGBTIQA+fobia, y para esto pudimos lanzar un video no solo explicando por qué se debe este día, sino que también dejando claro el mensaje de que combatir el odio es tarea de todos. Ahí sí. Ya,
Junio es un mes que, valga la redundancia, nos llena de orgullo. Este año centramos el mensaje en los 50 años de la primera manifestación LGBT en Chile. Para esto organizamos un concurso de microcuentos, tuvimos nuestra ceremonia, la segunda versión, y además pudimos participar del operativo de salud LGBT que se realizó el Regional Valparaíso. Ahí hay algunas fotos de las actividades. En julio se conmemoraron los 10 años de la primera marcha por el aborto en Chile, marcha que sigue realizándose todos los años hasta el día de hoy. Y para lo mismo pudimos realizar un conversatorio sobre el aborto en Chile y su evolución histórica y la discusión actual. Me gustaría igual acá aprovechar de saludar a las mujeres en Francia y sus logros y avances en cuanto a derechos sexuales y reproductivos, que yo creo que se merecen un aplauso. En agosto pudimos integrarnos formalmente en la mesa de trabajo de la Ley Adriana, compuesta por distintas organizaciones de la sociedad civil, donde pudimos presentar las temáticas que habíamos ya acordado en la Asamblea Nacional en abril, y además pudimos aprender de las distintas organizaciones en cuanto a estas temáticas. En septiembre pudimos participar en la Vocería General de Gobierno nos invitó a participar en la propuesta comunicacional en relación a la población LGBT, que en noviembre además pudimos participar en el lanzamiento de esta campaña, En lugar de violencia, respeto. Y en octubre pudimos participar el Día de la Visibilidad Intersexual, organizado por Intersexuales Chile, donde además se premiaron a 3 de nuestros integrantes por su gran trabajo en esta temática. Y en noviembre también pudimos realizar nuestra última actividad del año para el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en donde pudimos conversar de las cifras de la Encuesta Nacional de Salud y haciendo un análisis crítico de dónde están las brechas y dónde tenemos que poner los esfuerzos para trabajar. Así que eso, brevemente. Antes de terminar, me gustaría agradecer a la doctora Herrera y al doctor González, que estuvieron liderando el equipo durante todo este año y que hicieron un trabajo admirable. Gracias, Daniela, por este balance, hartas cosas, bien contundente la cantidad de actividades, felicitaciones por eso. Quiero aprovechar también de saludar a la doctora Inés Guerrero, parte del directorio de Falmer, que también está con nosotros. Doctora, ¿dónde está? Ahí está, gracias. Vamos a seguir avanzando en esta presentación y ahora quiero invitar en representación de la doctora María José Puga, actual secretaria técnica de la Unidad de Defensa de Género, a la doctora Gisela Viveros, quien fue secretaria técnica de la Unidad de Defensa de Género desde el año 2021 hasta 2023, para realizar el balance sobre las actividades realizadas en el último trienio. Gracias. Qué lindo se ve este colegio. No puedo creerle, doctora Arriagada, que estaba en otras condiciones hoy día en la mañana. Está hermoso. Bueno, el trabajo de UDG es una unidad muy nueva y la verdad es que vamos a presentar el balance del primer trienio porque se creó hace 3 años, ya el 12 de marzo del año 2021. Por primera vez se formaliza la creación de esta unidad y nace como una necesidad de nuestro gremio de responder a la gran cantidad de demandas y de brechas que existen en materia de defensa laboral para nuestras colegas principalmente. Si bien hoy día hemos visto cómo vamos a pasar por diferentes momentos de cuestionarnos las brechas de género a nivel social, este es un espacio bien gremial
de exposición, porque también es importante que nuestras colegas conozcan lo que se está haciendo y también crucen las barreras de poder acceder a la unidad, consultar y saber todo lo que el colegio está haciendo a través de estas unidades de Falmer. Así que se concreta el 12 de marzo del año 2021, inicialmente con un equipo de abogadas bien pequeñito que me toca dirigir o acompañar, mejor dicho, como secretaria técnica, nuestra abogada jefe Rocío Toro, una abogada de alta excelencia en materia laboral y que ha puesto todo ese conocimiento y expertise a trabajar estas temáticas, pero con una perspectiva de género en la cual hay un abordaje bastante específico y particular de cada uno de los casos, que creo que como gremio es un lujo que tenemos. Esta unidad parte con una sola abogada y con abogadas que nos acompañan al principio como de manera no formal, pero que se van sumando ya al trabajo formal. La abogada Patricia Núñez, representante del Colegio Médico, y la abogada Paulina González, que si bien ella sigue trabajando con la unidad, no es propiamente parte de la unidad porque presta servicios en cuanto a materias penales. Y fue creciendo a medida de que desde su promulgación ha tenido una gran cantidad de casos y una gran necesidad de abordaje de ellos. Así que prontamente pudimos ir ampliando este equipo de trabajo con la abogada Francesca Coglan, la abogada Mónica Madariaga y Dominique Abarca. Y bueno, ahora nuestra secretaria técnica, la doctora María José Puga, quien es importante también que la conozcan, la reconozcan, porque es ella quien ahora va a llevar este equipo, acompañada, por cierto, de la doctora Carolina del Castillo, que nos acompaña hoy dirigiendo UDEL, que es como la cabeza de esta unidad de defensa laboral. Todos los parabienes para ellas. ¿Y cuáles son los ejes de trabajo de esta unidad? Se estructura desde sus inicios y en su formación como proyecto una unidad que tiene 3 ejes principales. Por un lado, la formación, educación y prevención en materias, en materias laborales con perspectiva de género. También la consultoría y atención de casos, que es el giro propiamente tal de la unidad. Pero además poder prestar un apoyo, una colaboración técnica, gremial, al colegio médico en todo lo que ello signifique. Establecimos una cartera de materias que lo que hace es agrupar materias que son principalmente las que tienen que ver con lactancia, maternidad, paternidad y familia, pero también con procesos sumarios administrativos en los cuales haya una violencia de género asociada. A nosotros, yo creo que siempre nos pasa que llegan muchos casos de mujeres a UDEGEN, pero con una unidad que no da abasto para atender a todas las médicas. Entonces tenemos que de alguna manera delimitarlo. Y eso es principalmente porque todo lo que tenga que ver algún conflicto donde haya una mujer enfrentándose a ello, por cierto que tiene algún grado de sesgo de género, pero de alguna manera la unidad tuvo que definir cuáles eran las causas que iba a llevar en particular. Entonces, primero en formación, educación y prevención. Ha sido un trabajo maratónico, iniciamos en pandemia, así que las primeras actividades que tuvimos fueron principalmente vía telemáticas, entrevistas de los conflictos laborales, porque sabemos que basta una crisis para que nuestros derechos se vean vistos en tela de juicio, por lo tanto en pandemia no fue lo contrario. Y tuvimos que como colegio y también como unidad representar a las colegas en todo lo que tenía que ver con la pandemia y las medidas de emergencia sanitaria, principalmente en mujeres embarazadas que por su estado en ese minuto con un virus que no sabíamos y que tenía repercusiones directas en el embarazo, necesitábamos algunos tipos de estados excepcionales que le permitieran hacer teletrabajo o exceptuarse de sus labores presenciales en lugares de riesgo. También hemos hecho otras entrevistas para algunos días específicos, como por ejemplo para los días de la no violencia contra la mujer, donde hacemos abordajes técnicos de los aspectos legales en la atención de salud a las mujeres víctimas de violencia de género.
múltiples conversatorios, también algunos conversatorios que tienen que ver con la lactancia y cómo podemos superar ciertas barreras que tienen que ver con nuestro ejercicio profesional y poder garantizar los horarios de lactancia para todas nuestras colegas, algo que es un desafío muy difícil de lograr y que requiere no solo un abordaje desde el punto de vista judicial, sino que también de un abordaje de cómo como colegas nos acompañamos en los procesos de cuidado. Y como unidad hemos elaborado ya a la fecha más de 20 infografías diferentes y pongo esta porque fue la primera así muy artesanal y cómo fuimos avanzando a hoy día tener una página web donde pueden ir y buscar todas las diferentes infografías que se han ido generando. Tanto de derecho de lactancia como algunas contingencias, como por ejemplo la última que fue generada como la circular 455 de la Superintendencia de Salud. Algunas campañas en específico, campañas de videos que tratan de visibilizar estas barreras en el acceso a ciertas normativas, como por ejemplo las horas de lactancia que ya señalábamos. Un proyecto que recientemente ya se está viendo publicado, que es el proyecto de las cápsulas, que busca tomar las materias de UDEGEN y hacerlas resumidas y sencillas para que puedan saber en qué casos pueden consultar a la unidad. Todo eso lo pueden encontrar en la página web. Y como les decía, este es el protocolo de agresiones, un protocolo que lo que busca es apoyar a las colegas que puedan ser víctimas de acoso sexual o violencia sexual de parte en el contexto de la atención de salud. Es un protocolo que generamos con unidad. Y también, como les decía, la unidad de defensa de género no atiende a todas las mujeres que llegan a Falmet. Por lo tanto, de alguna manera no queríamos que esta perspectiva de género se viera reducida a una sola unidad. Por lo tanto, como unidad generamos un curso institucional de formación en género para todos y todas las abogadas de Falmet, para que esta perspectiva no se quede solo recluida a la unidad de defensa de género, sino que todos y todas las abogadas puedan tener esa perspectiva en el abordaje de sus casos. Múltiples infografías para días específicos, no solo en cuanto a normativas, sino que asociamos la conmemoración de ciertos días con potenciar y visibilizar ciertas normativas vigentes. Para el Día del Orgullo, para el Día de la Igualdad Salarial y para el Día de la No Violencia contra la Mujer hemos hecho ya del año pasado y este año una campaña que busca visibilizar temas de violencia de género en la práctica médica. Esta fue la del año 2022. Y la del año pasado, que fue asociada principalmente a visibilizar los micromachismos que viven nuestras colegas en su práctica médica. Bueno, el segundo punto tiene que ver con el eje, el corazón de UDEGEN, que es el abordaje de los casos clínicos. La unidad lleva hasta en estos 3 años desde su formación 665 causas defendidas por nuestras abogadas, de las cuales el año 2023 fueron 278, ha tenido un alza en comparación a los años anteriores, que han sido en general 200 causas por año. Y este cuadrito yo lo he puesto en todas las presentaciones a las cuales el Departamento de Género nos ha invitado a participar, donde les contaba cuáles eran los regionales que accedían a la unidad, y ya ahora les podemos decir que están accediendo a la unidad. Y aquí se ve cómo ha ido creciendo la cantidad de casos a través de los años. Y también yo quise destacar, si bien puede que no sea tan estadísticamente significativo porque es un promedio, el tiempo de resolución de los casos que ha ido disminuyendo también, y yo creo que eso va asociado también a contar con más abogadas y poder también tener una especie como de expertise en los temas que hace que las resoluciones de los casos sean más fluidas. Aquí está el desglose por regional, de cuántos casos están consultando por cada regional, y créanme que en general, si bien se ven muchas diferencias en los datos, el porcentaje de acuerdo a el N de cada uno de los regionales es más o menos estable. Así que podemos decir que si bien, por ejemplo, Santiago tiene una cantidad de 377 casos, como es un regional más grande, es en proporción similar a lo que puede ser el regional de Iquique, por ejemplo, que tiene una cantidad de colegiados menor.
En cuanto al rango de edades, es interesante conocer que la mayor cantidad de casos que nos llegan son de colegas entre 31 y 35 años y entre 36 y 40 años, que es el mayor porcentaje de casos que estamos recibiendo y que van a ver que también está asociado principalmente a las edades fértiles, que son el número más grande de consultas que recibimos. La diferencia es bastante importante. Los casos de protección a la maternidad, paternidad y familia son los que se han llevado la gran cantidad del trabajo en los años desde su creación de la unidad. Pero no quiero como disminuir el número de casos por acoso laboral, sexual, hostigamiento y los otros casos de violencia de género, que si bien en proporción son bastante menores, significan un tipo de abordaje de parte de nuestras abogadas muy cercano, muy largo, muy laborioso. Hay muchos casos que hemos cerrado y que a pesar de eso, que hemos cerrado de manera victoriosa, pero pese a ello siguen en proceso de apelaciones que son muy largos, son muy también determinantes desde el punto de vista emocional, que significa acompañar a las colegas en una atención que yo vuelvo a repetir, creo que es un lujo y que no sé si existe otro nivel de acompañamiento como el que tiene nuestra unidad. Y el tercer punto es la colaboración Falmet-Colmet, cómo la unidad ha ido de alguna manera acompañando y detectando las diferentes consultas que llegan y que generan una alarma, y esas alarmas poder entregarla al colegio médico para acción política o gremial. Y desde ahí existen, en pandemia fue muy importante el trabajo que tuvimos en cuanto al teletrabajo postnatal de emergencia, la nueva ley de postnatal de emergencia. También trabajamos en una mesa de trabajo conjunta que todavía sigue y que hoy día está participando la Unidad de Defensa Laboral en su conjunto, porque si bien género prendió las alarmas, nos dimos cuenta que la violencia y la vulneración en los espacios de formación médica transgreden más allá que ello, así que hoy el doctor José Peralta, el past coordinador de UDEL, había estado participando de esa mesa, puesto que ya sobrepasó el abordaje solo de género. Desde allí se elaboraron algunos protocolos de acoso sexual para las médicas en formación, y también se trabajó las condiciones de retorno de las diferentes médicas tras el estado de excepción a su formación, en los casos de embarazo, una vez que terminamos el teletrabajo. Uno de los cores del último tiempo para el colegio médico y que UDEGEN prestó de alguna manera apoyo en esa gestión fue el envío a Contraloría de un requerimiento que termine con las 50 horas de trabajo laboral, una respuesta que todavía estamos en espera. Las mujeres embarazadas que se encuentran contratadas bajo la modalidad 22-28 hoy tienen que cumplir 50 horas de trabajo diurno en cuanto a la repartición de sus horas laborales debido a la ley del trabajo. Y en ello lo que apoya UDEGEN es la elaboración de este recurso que finalmente se presenta a Contraloría y que es representado por nuestras dirigencias. Bueno, esto. No quise no terminar con esta diapositiva, que fue la primera vez que me invitaron a presentar, estuvo allí también. El trabajo en género es para mí lo que está graficado en esas montañas. Uno siente que logra y que avanza un hito, que llega a la punta de una montaña, y cuando llega a la punta de esa montaña se da cuenta que más adelante viene un montón de trabajo más por delante. Así que le deseo lo mejor a la unidad de género, a la nueva presidenta también del Departamento de Género y Salud, y eso, a no cansarse, porque parece extenuante, pero sin lugar a duda hay que subirse arriba de esa montaña, apreciar el paisaje y luego seguir avanzando. Gracias. Bien, doctora, muchas gracias por esta tremenda presentación. A mí me dan ganas de invitarla a la radio. Podría ir porque está buena su presentación. Hay mucho dato para dar, así que, o a la nueva directiva, porque yo empecé a hacer preguntas. Tengo de formación profesional de periodista. Si dentro de estos casos hay muchos pacientes que no tienen la cultura para tratar a las doctoras. Me quedé pensando cuánto hay de eso, que no sabemos. De repente son temas escondidos. Me pareció interesante, que la voy a invitar a de repente que podamos conversar. Vamos a seguir avanzando con esta presentación. Deme un segundo que me...
Bien. Este año, desde el año 2018, el Colegio Médico de Chile instauró el reconocimiento del Día Internacional de la Mujer a una médica destacada en diferentes áreas, premiando hasta la fecha a las doctoras Michelle Bachelet, María Isabel Matamala, Adela Montero, Carol Ortiz, Marisol Ruiz y Melisa Cifuentes. Mujeres que abren camino es el lema del presente año y la médica galardonada con el reconocimiento de este año destaca por su labor en diferentes áreas. Una de ellas es la atención clínica a población infanto-juvenil, así como también la docencia e investigación. El Departamento de Género y Salud y el Honorable Consejo Nacional del Colegio Médico van a entregar este reconocimiento este año a la médica destacada 2024, a la doctora Andrea Chilling Redlich. Doctora, ya la vamos a invitar a que venga a recibir su premio, pero antes quiero invitarlos a que revisemos un video que nos cuente un poco la historia de la doctora. La doctora Andrea Chilling Redlich es ginecóloga infanto-juvenil y además de atenciones clínicas, ha trabajado en docencia e investigación. Desde el inicio de su carrera, hace 35 años, ha destacado por su forma de relacionarse con sus pacientes, niñas y adolescentes, sin absolutamente ningún prejuicio y con un tono amable pero decidido, con un manejo clínico estrictamente apegado a la evidencia científica actualizada. Sus principales áreas de expertise corresponden a anticoncepción, prevención de ITS y vacuna contra el virus papiloma humano. Ha participado en grupos de expertos para el desarrollo de tareas específicas de salud en temas como anticoncepción en adolescentes, anticoncepción de emergencia, aborto en 3 causales, vacunas BPH. Tuvo un rol primordial en el comité del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, que culminó con el inicio del programa de vacunación contra el virus papiloma humano en Chile. En 1997 forma la Unidad de Ginecología Infanto-Juvenil de la Clínica Alemana de Santiago. En el año 2000 congrega a un grupo multidisciplinario de 8 profesionales y funda el Centro de Adolescencia. Hoy, 23 años después, 41 profesionales trabajan ahí. Su fuerte vocación en la docencia y acción social la ha llevado a hacer más de 200 clases en hospitales de Arica a Puerto Montt, a internas, internos y becados de todas las universidades. Tiene 32 publicaciones indexadas. En 2010 empieza a formarse como investigadora clínica y a trabajar en ensayos clínicos. Hizo cursos de bioestadística, epidemiología y conducción de ensayos clínicos en Harvard, la University College of London y la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. Sin embargo, la doctora Chilling es una persona integral más allá de la medicina. Hizo un diplomado en arte, mención escultura en la Universidad Católica, trabajo que se materializó en su maravillosa exposición de collage de tabúes y temas políticamente incorrectos. También viajó a Australia como voluntaria en un proyecto de reforestación de bosque nativo. Miembro de Ginecólogas Chile, fue galardonada como maestra chilena de ginecología y obstetricia en 2023. Por lo mismo, para nosotros como Colegio Médico de Chile y Departamento de Género y Salud, es un honor entregarle el galardón como médica destacada 2024 a la doctora Andrea Chilling Redlich por su enorme contribución a la medicina e investigación y además servir de inspiración con su valioso trabajo a tantas generaciones de médicas y médicos. Un aplauso más fuerte. Se lo merece, ¿no? Quiero invitar a la doctora Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico de Chile, por favor, para que entregue el premio. Invito también a la doctora que venga aquí a recibir este galardón. Nos ponemos para la foto. Un aplauso más fuerte, por favor, para la doctora Andrea Chilling Redlich, médica destacada 2024. Le pedimos a la directiva del Colegio Médico que por favor tomemos una foto.
Que se acerque el doctor Carlos Becerra, me dicen, por favor, a la foto, no se esconda. Estaba tratando de pasar piola, si no, no. Un aplauso más fuerte para la doctora Chilling, por favor. Doctora, queremos escuchar sus palabras. Por favor, es muy importante. Usted vino con su familia, veo también, así que con mayor razón, por favor. Mi padre decía los discursos que son buenos, pero breves mejor, así que trataré de hacerle caso. Doctora Ana María Arriagada, presidenta del Colegio Médico de Chile. Doctora Daniela Díaz, presidenta del Departamento de Género y Salud del Colegio Médico. Señora Andrea Bagley, subsecretaria de Salud. Diputada nacional de doctora María José del Río, presidenta de SOCHOC. Doctor Álvaro Insulza, paz presidente de SOCHOC, que es la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología, mentor de la especialidad y de la vida. Doctora Claudia Santiago, que no sé dónde está, que es, hola, allá está en el directorio de Ginecólogas Chile. Colegas, amigos y amigas y familia querida. Resulta extraño estar parada en este podio agradeciendo una distinción por algo que para mí fue un actuar natural, inconsciente, algo que había que hacer, que era normal, que era lo correcto, que era lo obvio, no una lucha activa enarbolando banderas. Y me explico. Tuve el privilegio de nacer en el seno de una familia cariñosa, laica, de sólidos valores ético-morales, de origen alemán, como se habrán dado cuenta, y de asistir a ese mismo tipo de colegio. En ninguna de esas dos realidades que forjaron mi infancia y mi adolescencia, la discriminación de género fue jamás un tema. Las capacidades intelectuales y los sueños futuros no se veían diferenciadas por género. Más aún, en mi familia, eso se consideraba casi una herejía. Habiendo tenido una abuela paterna que terminó hace casi un siglo sus estudios de humanidades en el Liceo de Hombres de Osorno, porque las mujeres no tenían dónde terminar las humanidades. Viajó con sus compañeros en tren a dar el bachillerato en Santiago, pero finalmente no pudo cumplir su sueño de estudiar medicina, porque su abuela materna lo prohibió, arguyendo, entre comillas, que las mujeres decentes no estudian eso, exponiéndose a ver cuerpos desnudas. Recordemos que Eloísa Díaz y Ernestina Pérez se vieron obligadas a asistir a clases de anatomía detrás de un biombo. Esa era la realidad. Y para mí, por lo tanto, en familia, eso era, como digo, una herejía. Esta misma actitud natural y inconsciente de no permitir la discriminación por el hecho de ser mujer, probablemente fue la causa de que no sufriese discriminación en forma personal. Y ahora que escucho todo lo que ha pasado, no fue solo en el pregrado, en la Universidad de Chile, también en el posgrado y hasta el día de hoy. Y aunado a un porcentaje probablemente de rebeldía, recuerdo momentos como que pedí que en el en el internado de ginecología, me pusieran con el doctor que era conocido por hacer llorar a las internas. Y también recuerdo haberle llevado digamos, haberme permitido disentir del jefe de servicio en un momento histórico que en realidad ni los jefes de turno ni los becados podían hacer. O sea, era rebelde.
pero además era un poco gansa, digámosle entre comillas. Mi generación se acuerda qué significa, no sé cómo decirlo la palabra hoy en día, nerd, o no sé, que tal vez si era discriminada no me daba cuenta, pero parece que no lo mostraba tanto. Y cuando postulé a la beca de especialidad en ginecología y obstetricia en la Universidad Católica en enero de 1988, escribí, voy a leer solo un extracto, abre comillas, existen en la vida reproductiva de la mujer momentos de gran trascendencia, como lo son la pubertad, la vida sexual, el embarazo, el parto y el climaterio. Todas fases vitales que la llenan de expectativas, preguntas o miedo. Son problemas para los cuales necesita respuestas o consejos, los cuales en muchos casos no obtiene a causa del temor de la consulta o en ocasiones por pudor, respetable, ante la necesidad de confiarse a un profesional masculino. Es por eso que pienso que la especialidad se ajusta muy bien a mi concepto de la medicina y de la relación médico-paciente, y más aún que mi condición de mujer y con este enfoque hoy es necesaria para un amplio grupo de población femenina, en especial de las adolescentes. Sin que existiera el concepto de enfoque en género en esa época, género en salud, ya decliné en realidad conceptos claves al respecto en mi postulación. Y aunque la discriminación de género no me hubiera tocado a mí personalmente en el pregrado ni después, tenía una clara conciencia de que era una necesidad colectiva en el país y lo pendiente que estaba en nuestra sociedad. Y también a través de los discursos que me precedieron ahora me doy cuenta de lo pendiente que sigue siendo todavía el día de hoy. Pero hubo otras mujeres médicos antes que yo que fueron trazando la senda que me tocó ampliar como punta de lanza para convertirla en camino, razón por la que soy distinguida hoy día. Pero un camino se construye en equipo. Ninguna punta de lanza se sostiene sola. Requiere del mango de la lanza, es decir, un equipo clínico completo, desde las y los TENS, todas las personas del resto de las carreras de salud, las matronas con las que se trabajaba, la psicóloga, la fonoaudióloga, todo el resto de las carreras de salud con las que participamos, ¿no es cierto? Todo el equipo docente y científico en investigación de nuestra propia carrera o no, con los que convivimos. Todo un equipo que cree en la punta de la lanza, que la sostiene, la apoya y, por qué no decirlo, también la desafía. Y a nivel personal también, en el hogar, en mi caso, mi mamá, que está aquí presente, y mi nanita Andrea, apoyándome en la crianza de mis hijos cuando eran pequeños y cuando fueron creciendo, ya que sin ellos hubiera sido imposible ser punta de lanza. En el posgrado, en la beca, me gané el apodo gringa por mi mentor que está sentado ahí, ¿no es cierto? Y también por algunos otros colegas. Porque dejé claro desde el comienzo mi postura exigiendo el respeto e igualdad en el trato desde un inicio, ante y con los colegas. Acabo de aprender este término del micromachismo. O sea, sí, no solo era el macromachismo, sino que el micromachismo también. Pero no solo hay que abrir camino, se requiere de un gran equipo que mantenga la senda, que mantenga abierto el camino. Mujeres, colegas con las mismas proyecciones y que caminan en la misma dirección, porque si no, un camino desaparece. Cualquiera de ellas podría haber sido distinguida. Hoy recibo humildemente esta distinción en nombre de todos. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctora, la médica destacada 2024. Sin duda, muchas historias que contarnos que ya luego tendrá que salir por todos lados. Voy a continuar con esta ceremonia como Departamento de Género y Salud del Colegio Médico. También se quiere llamar a reflexionar sobre el poder que tienen las mujeres de transformar espacios y el valor de nuestro trabajo, sobre todo si son esfuerzos en conjunto para avanzar como sociedad. En el desarrollo de la ciencia y tecnología siempre han existido mujeres, pero muchas veces su labor ha pasado a segundo plano. Lo mismo muchas veces ha ocurrido con la docencia, sobre todo a nivel universitario. Quiero invitar a 3 destacadas mujeres, científicas y médicas, para que podamos conversar sobre brechas de género, sobre cómo se abren caminos. Le quiero pedir a la doctora Graciela Rojas, a la doctora Carla Germán y a la doctora Catalina Paut que por favor pasen adelante mientras yo las voy presentando. Voy a tomar agua porque es grande el currículum. La doctora Graciela Rojas. La doctora Graciela Rojas es médica especialista en psiquiatría y salud mental, profesora titular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Entre el 2002 y el 2010 dirigió la Clínica Psiquiatra de la Universidad de Chile, donde se desempeñó por más de 25 años y también se hizo cargo de múltiples programas como alcoholismo, depresión, salud de la mujer, salud comunitaria, entre otros. Fue directora del Hospital Clínico de la Universidad de Chile entre el 2019 y el 2022, siendo la primera mujer en ocupar este cargo. Adicionalmente tiene una amplia trayectoria en investigación ligada a temáticas de salud mental, posee una extensa cantidad de trabajos publicados y ha sido investigadora de numerosos proyectos concursados a nivel nacional e internacional. Doctora, muchas gracias. Ya voy para allá. Quiero también saludar a la doctora Carla Germán. Doctora Carla Germán, ella es destacada física cuántica chilena, especialista en óptica cuántica. Actualmente es profesora asistente del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, investigadora asociada del Instituto Milenio de Investigación en Óptica. Voy bien, ustedes me dicen si me equivoco. Dentro de su formación destaca no solo por la realización de 2 doctorados en física, sino que también estudios de de postdoctorado que realizó tanto en la Universidad de Maryland y en NIST como en la Universidad de Chile. Este último en el área de los cristales fotónicos. Después me voy a tener que explicar qué es eso porque es chino para mí. Ha recibido numerosos reconocimientos a lo largo de su carrera, entre los que destaca el Premio L'Oreal for Women in Science en 2017 y recientemente fue distinguida por la revista Forbes como una de las 30 mujeres más influyentes de Chile. Tremendo currículum, ¿no? Y por último, la doctora Catalina Paut. Gracias, Catalina. Reconocida especialista en medicina familiar, con una destacada trayectoria en el ámbito de la salud y el activismo comunitario, las inequidades de género y los derechos sexuales y reproductivos. Actualmente es consejera regional del Colegio Médico en Valparaíso. Destaca también su participación en el Departamento de Género y Salud del Colmer, tanto a nivel nacional como en Valparaíso, donde fue presidenta durante los años 2020 al 2024. Como académica se desempeña tanto en programas de pregrado como de posgrado en la Universidad de Valparaíso, donde imparte no solo cátedras de medicina familiar, sino que también de género. Gracias, doctora. Tienen un micrófono ahí al ladito, lo van a ir compartiendo. Tenemos un micrófono para las 3. Y bueno, agradecerles esta conversación que vamos a tener abierta. Ya hemos hablado, hemos escuchado, hemos visto los balances. Escuchamos a la doctora Chilling con su discurso que además inspira, doctora, tengo que decirlo. Quiero partir preguntándole a cualquiera de las 3, después voy a ir haciendo preguntas a cada una, ¿qué ha sido lo más complejo de abrir caminos en sus especialidades, en sus lugares de trabajo? Graciela, ¿quiere partir usted? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Mira, yo creo que hay varias cosas que han sido complejas. Una de ellas es que yo me he dedicado mucho a la investigación y por eso llegué a ser profesor titular de psiquiatría de la Universidad de Chile. Y cuando yo empecé mi carrera, no había ningún reconocimiento respecto a la maternidad. Y por lo tanto, en los concursos públicos
competíamos, se supone que de igual a igual, entre hombres y mujeres. Y obviamente teníamos, por el hecho de ser mujer y madres, había muchas brechas. Hoy día se ha logrado que sea considerado el periodo de la maternidad como un periodo en que uno no necesariamente tiene que ser productiva desde el punto de vista científico. Entonces yo creo que ese es un aspecto que para mí en mi inicio de mi carrera fue muy problemático y que hoy día hemos avanzado. ¿Cuántos hijos tuvo? Dos. Dos. ¿Grandes hoy día ya? Sí, pues tienen 5 años de diferencia, entonces fue un tiempo prolongado. Pero además tiene que ver también con este aspecto y es el poder conciliar la maternidad y el trabajo doméstico con la actividad académica y el trabajo en general. Y eso también fue difícil, la doctora Schilling reconoció a su madre, yo también reconozco a la mía porque sin ella no habría sido posible. Las nanas también jugaron un papel muy importante en ese aspecto y por supuesto mi marido, que creo que no fue tan machista y por lo tanto también compartió ciertos deberes y me acompañó mucho en ese proceso. Pero creo que esos fueron los dos aspectos más complejos. Veo que la doctora Paut y la doctora Germán mueven la cabeza así todo el rato. ¿Las dos tienen hijos? Sí. Carla, ¿ha sido complejo también? Sí, totalmente. Ha sido complejo. No puedo estar más de acuerdo. Hoy en día, por ejemplo, en los Fondesit, que son los proyectos a los cuales nosotros postulamos para hacer investigación de punta, sí considera la parte de maternidad, pero de pronto quizás no le hace, no sé cómo decirlo, sigue siendo, te consideran, digamos, los años maternales, pero uno igual en la carrera, la maternidad no dura 6 meses, digamos. Entonces ahí se extiende por más y yo finalmente lo que he hecho para subsanar internamente este conflicto, de alguna manera, porque yo no voy a renunciar a mis hijos por ningún motivo, y tampoco quiero renunciar a lo que me apasiona, que es la luz, que es la cuántica. Yo tuve que redefinirme qué es el éxito, finalmente. Tuve que tener esa conversación interna de entender que yo no voy a definir el éxito por la cantidad de papers, claro, ustedes son médicos, un poco diferente a la academia, pero para nosotros es cantidad de papers, índice H. Entonces tuve que replantearme eso, en el fondo, replantearme el que yo no lo voy a definir así, lo voy a definir como cómo logro, obviamente, avanzar en una investigación de punta sin descuidar a mi familia y a mis hijos, y también teniendo mucho cuidado de mi equipo, que en ciencia también de pronto se abusa mucho mentalmente, emocionalmente, de la gente que trabaja con uno, que muchos los confunden que trabajan para ti y no contigo. Entonces yo también he tratado de redefinir estos conceptos como yo no estoy dispuesta a alcanzar este éxito a cualquier costo, y eso ha sido lo más desafiante que he tenido. Carla, pero además estás en un mundo que es bien machista. La ciencia, la física cuántica, además yo decía alguna cifra, el 53% de los hombres están en carreras STEM, que se llaman, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, y solo el 16% de las mujeres optan por estas carreras. Estas cifras son internacionales. Entonces, ¿qué significó para ti? ¿Dónde sentiste que realmente pudiste abrir una barrera? Bueno, a mí me pasó muy similar a lo que mencionaba la doctora antes en su vida, que yo no sentí brechas de género en mi familia. Todo lo contrario, o sea, mi papá fue de las personas que más me impulsó a seguir estos caminos y me hacía pensar y cuestionarme por qué el cielo es azul. Bueno, cosas de ese estilo. Yo creo que lo que me afectó es que no vi roles femeninos, o sea, yo no tuve ninguna profesora mujer. Y en mi cabeza no había así como la física, bueno, estaba Marie Curie, pero cuando yo era más chica, digamos, no la veía tan claramente o era muy lejana, digamos. Entonces no tuve ese rol femenino cercano que me dijera, oye, sí se puede. Entonces sí tuve por muchos momentos tuve estos miedos de si elijo esto, quizás voy a tener que renunciar a mi sueño de formar una familia. Todo eso se empezó a combinar, pero al final no pasó nada de eso. Y pude seguir, pero claro, la carrera donde yo estoy es sumamente masculina todavía. O sea, en mi departamento somos 3.
Entonces, claro, ahí tenemos otras dificultades, quizás diferentes un poco, o quizás más atrás en el tiempo de lo que vive la medicina, que ya avanzó un poquito en eso, al menos en paridad, claro. Claro, tú hablas de algo que se llama el role model, ¿no? Que son las mujeres profesoras, las mujeres que son mi modelo a seguir, que mientras más mujeres existamos en las carreras, más niñas van a querer elegir esas carreras. Doctora Paut, en ese sentido, también influye la familia. Hay familias que dicen en el mundo de la medicina, oh, qué difícil, te estás metiendo a un mundo masculino, o ya no. Al menos en mi experiencia no lo he vivido así tan fuerte. Yo creo que en mi caso es más como mis propios prejuicios. Recientemente me ofrecieron un cargo nuevo en mi trabajo y mi primera respuesta fue, estoy buscando embarazarme de nuevo, ¿está bien? Automáticamente. Y lo dije, verbal, o sea, a viva voz. Tengo afortunadamente jefaturas que no es un problema, pero al tiro mi pensamiento fue ese. ¿Qué te respondieron? No, que ningún problema. Yo actualmente estoy todavía con fuero, tengo una guaguita chiquitita y siempre yo misma me lo pongo como adelantándome, antes que nadie me diga algo, sino que al tiro viene automáticamente, como mi propio, yo me pongo la obstrucción. En mi caso yo no vivo cerca de mi familia, entonces mi principal pilar en la crianza es mi marido. Ahora me mandó una fotito que lo estaba acostando y también como agradecerle porque sin él yo no podría tener ninguno de los puestos que he logrado tener como en el corto periodo que llevo fuera, pero sí me he hecho la culpa porque yo misma, bueno, por la crianza, también la sociedad en la que vivimos, al tiro pienso en todos esos obstáculos que mi maternidad puede tener, en que me voy a ir con pre y postnatal, entonces eso es contratar un reemplazo y empiezo yo a anteponerme a todas esas cosas que no son problema mío, porque es mi derecho ser mamá si quiero serlo, pero que es como incontrolable. Catalina, tú trabajas además en el tema de los derechos reproductivos, ¿no? Estás trabajando en todo lo que significa la medicina, podríamos decirle familiar, no sé cómo decirle, la mujer, el desarrollo de la mujer. ¿En qué minuto sientes que estás ya trabajando y que no importa si eres mujer o hombre? ¿En qué minuto tú del trabajo has sentido que ya no hay diferencia? Es una pregunta difícil. Mi equipo es súper transversal el trabajo. Creo que con el equipo directo no he tenido nunca problemas. O sea, digo que todos los días siento eso, que da lo mismo si somos hombres o mujeres. Además, trabajo en un equipo que es bien diverso. Pero creo que constantemente, ya como fuera de mi equipo, que es más protegido, que es un lugar seguro, si hablo un poco más fuerte, está el prejuicio de que es mandona, es pesada. O si doy una directriz un poco más clara, también. No es líder, no sabe lo que quiere, no es asertiva, sino que es mandona, es pesada, es enojona, anda con la regla y todos esos prejuicios también que lamentablemente siguen ahí, sobre todo cuando uno ocupa lugares de liderazgo. Doctora Rojas, me quedo pensando, ¿cuántos años de medicina lleva? Ahí el micrófono, no va a pasar. Desde los 80. Desde los 80, Sí. ya ejerciendo. Sí. Ejerciendo. ¿Ha visto cambios? Sí. ¿Dónde los ha visto? Enormes. ¿Cómo era antes y cómo es hoy día? Si pudiera definirlo en tres cosas que usted dice, de verdad, esto ha cambiado profundamente. Bueno, yo creo que hoy día, a raíz de todos los temas que se han presentado aquí, los hospitales, los hombres se cuidan más de comentarios, de actitudes, de conductas que son micro y macro machistas. Yo creo que eso es muy importante. También el hecho de que hoy día hayan unidades de género en las distintas instituciones y por lo tanto haya un reglamento respecto a los acosos, también ha hecho un cambio muy importante. Creo que muchas mujeres, entre las cuales me incluyo, hemos abierto caminos también y nos hemos hecho respetar y considerar. ¿En su época, cuando partió, se denunciaba o no existía? No, se normalizaba. Se normalizaba. Yo creo que si uno mira para atrás, hay muchas cosas que antes se hacían en los hospitales y que hoy día son acoso. O sea, se nombran por lo que son, acoso. Carla, hay un podcast que tú tienes, ¿no? Que es para difundir la ciencia, para difundir el trabajo también de mujeres. ¿Cómo nace esa idea de hacer este podcast? ¿Cómo se llama el podcast?
El podcast se llama Let's Get Physical, como la canción, el juego de palabras. Es un podcast que es un programa de radio, en verdad, es en la TX Plus, que sale todos los lunes a las 10 de la mañana. Y eso, a ver, nace de dos lugares distintos. A mí siempre me ha gustado divulgar. A mí me apasiona la luz, me apasiona su naturaleza, de dónde viene, por qué es así, por qué no de otra forma. Y claro, desde Einstein, Planck en adelante, uno observa que la luz es mucho más compleja de lo que pensábamos. Entonces, claro, me apasiona el tema. Y le hablo a mi esposo, que por lo demás está acá, me vino a acompañar. Mis niños se quedaron con mi mamá, que por suerte estaba pasando. Muy parecido a lo que comentaba acá la doctora, que también yo ahí tengo un apoyo transversal, o sea, no hay distinción de género en mi casa en ese sentido. Así que muchas gracias por estar acá, mi amor. Aprovechemos de saludar a la gente que nos está siguiendo en el YouTube también, a través Sí. de la página del Colmet. Entonces el podcast nace porque a mí me gusta hablar de esto, me gusta compartir mi pasión, me gusta contárselo a mis hijos, a mis amigos, a mis papás que no entienden nada de lo que hago, pero igual yo trato de ir como diciéndoles, Nosotros oye, tampoco, Cala, bueno, un poco nace de eso, porque la cuántica siempre se asocia a algo muy complejo, que es complejo, tiene una parte muy compleja, pero también hay formas de aterrizarlo. Y yo creo en un principio que es el tratar de democratizar el conocimiento. Porque la educación en Chile no es para todos igual, y eso es. O sea, ustedes están acá, me imagino que a punta de esfuerzo, obviamente, pero quizás con alguna condición de borde bien específica, de familias, de colegios a los cuales pudieron acceder, etcétera. Entonces, yo creo que es una labor de todos y de todas democratizar el conocimiento y aterrizarlo a la gente que no tuvo la oportunidad que uno tuvo, no es menos, es simplemente que no tuvo tu experiencia, no tuvo tus herramientas, tus oportunidades. Entonces, nace un poco de ahí y claro, como hago muchas charlas y entrevistas, en algún momento el dueño de la radio escuchó una entrevista mía y él me ofreció la oportunidad. Fue como, ¿sabes qué? ¿Te gustaría tener un programa de radio tuyo? Y ahí nació el Let's Get Physical, ¿cierto? Para tratar de democratizar el conocimiento y llegar a todo el mundo de una forma cómoda, sencilla, sin tanta complicación y explicar estos conceptos difíciles en un lenguaje más común. Catalina, yo te quiero llevar a otro plano. Cuando llegué acá al Colegio Médico, yo les decía que había conocido este edificio de otra manera, subí a la sala de reuniones y estaba el doctor Iván Mendoza y nos pusimos a conversar arriba y veo la sala de los presidentes y son puros hombres, impresionante. De la historia del Colegio Médico, bueno, tuvimos ya tenemos 2 presidentas mujeres en la historia, ¿no? Pero es bien impresionante mirar ahí, mirar la cantidad de fotos. Tú también estás en el mundo de lo que podríamos decir la dirigencia. ¿También es complejo para las mujeres entrar en ese plano más político? Creo que más fácil que antes. Obviamente no se puede desconocer todo el avance que ha habido. Bueno, estamos conmemorando que las mujeres abrimos camino. Pero lamentablemente todavía es así. Creo que en los primeros, bueno, ahora yo estoy como consejera regional en Valparaíso y creo que no había pasado ni un día o creo que todavía no habíamos sido electos y tuve que hablar con Gise por un problema que tuvimos. Lamentablemente siguen habiendo esas cosas y sobre todo en el mundo médico también. Si bien yo creo que puedo equivocarme, pero debemos ser más o menos 50 y 50 o quizás incluso un poco más de 50% de médicas o de estudiantes de medicina ahora, pero igual hay un pacto inconsciente, silencioso entre los colegas, mujeres también, que normalizan las bromas, normalizan el micromachismo y quizás ya no es una ofensa directa o un comentario como anda a la cocina o quizás como podía ser antes o qué haces aquí estudiando algo de hombres, pero sí hay comentarios como poner una arroba en vez de una o es una exageración o decir, puede decir todos y todas es una exageración. O no le pongas color, o era solo una broma. Te estoy diciendo como ejemplos de la vida real. Entre colegas, porque también uno puede entender quizás con todos estos privilegios que también Carla dice, que obviamente comparto que es así, unos más, unos menos, pero igual tenemos un contexto. Uno puede decir, ya, pues somos personas profesionales, muchos de nosotros tenemos más de 10 años de estudio, y aún así
nos ninguneamos o te minimizan y te violentan diciendo, no le pongas color, no seas tan exagerada, si era una broma, ¿no? Entonces, lamentablemente todavía es así. Y eso que yo igual me muevo en un mundo profesional, súper seguro en general, o sea, ni siquiera estoy cerca de la violencia que puede vivir una mujer que está intentando solamente hacerse respetar en su casa por una persona de sexo masculino violenta, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando como de espacios académicos, de espacios gremiales profesionales, y si aún ahí, en esos momentos, existe esa agresión o esa violencia, aunque sea micro, no sabemos cómo también está esa persona, quizás la violencia es micro, pero el impacto es macro. Graciela, fuiste directora del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Esto entre el 2019 y el 2022, recién. Y uno se podría imaginar que estamos en una época donde ser una directora mujer ya ni siquiera es tema. ¿Cuántas veces te entrevistaron por ser directora mujer, por ejemplo? ¿O te llamaban porque les llamaba la atención que fueras mujer y no por lo que estaban haciendo en el hospital? Bueno, en ese momento yo fui la primera mujer directora del Hospital Clínico y fue una noticia nacional. Y eso ya es extraño porque había muchas mujeres que ya habían sido directoras de hospitales. Pero la academia es uno de los lugares donde estamos más atrasados y donde las brechas de género son todavía más amplias que en otros lugares. Y creo que yo fui directora del hospital, bueno, tengo mis méritos, no los quiero desconocer aquí, pero hubo un mayo feminista el 2018, ya ustedes recordarán, y eso fue muy fuerte y muy potente al interior de las universidades. Y creo que eso allanó el camino para que las autoridades de la universidad nombraran por fin a la primera mujer del Hospital Clínico. Pero creo que el asumir ese cargo no fue tan difícil como cuando fui electa directora de la Clínica Psiquiátrica Universitaria al inicio de los 2000, porque ahí fui electa directora de departamento y me tocó participar en el mismo hospital clínico en un grupo con todos los directores de departamento. Estoy hablando de medicina interna, cirugía. Y quienes han pasado por el hospital clínico se pueden imaginar lo que eso era. Yo era la única mujer y más encima psiquiatra, que ya es como al otro lado de la calle. Entonces, eso fue muy difícil y creo que ahí por primera vez yo me envalentoné y traté de elevar la voz y hacerme valer. Porque al igual que muchos de los testimonios aquí, también vengo de una familia que no fue machista. Y eso lo tengo que agradecer a mis padres que más bien me impulsaron, siendo yo la hija mayor, todos esperaban que fuera hombre como es habitual. Sin embargo, no me discriminaron y al contrario me apoyaron. Creo que esa etapa de ser directora del hospital fue mucho más difícil que lo que vino después de ser directora general del Hospital Clínico, donde ya era reconocida, ya era querida, fue mucho más fácil. Pero la primera etapa fue abrir camino. Sí, qué interesante lo que plantean sobre las familias, porque claramente en las familias está el primer tope cuando no hay apoyo en que tratar de sacar o proteger, muy mal dicho, ¿no?, a las mujeres para que no entren en un ambiente que puede ser masculino. Los papás tienden como a decir, no, quiero protegerte cuando hay que empujar, ¿no? Y ahí ustedes tienen 3 historias bien parecidas en ese sentido de padres, de familias que apoyan. Vamos cerrando, pero quiero ponerlas en un aprieto, a las 3, ¿ya? Quiero que vayamos cerrando a cada una con, imaginémonos que son o presidentas de la República o ministras de salud, ¿ya? Eso no sé cuál de los dos les gusta, o ministra de ciencias, perfecto, ¿ya? Cualquiera de las dos. Si tuvieran que hacer su primera medida para disminuir las brechas de género, ¿qué harían? ¿Está difícil mi pregunta? Yo estoy convencida que sin desmerecer los avances que hemos hecho para disminuir brechas, para mí muchas son soluciones parche, en el sentido de que yo estoy convencida que esto nace en la casa, en la temprana niñez, de 0 a 5 años. Entonces, lo primero que yo haría sería poner algún tipo de norma, formación, ¿no? Yo no sé nada de política, así que no sé las palabras precisas, pero de alguna forma, sí, de educar a los padres, madres, personas de cuidado de menores,
niños y niñas para que se acaben las brechas de género en casa, los colores, que al niño le regalamos Lego, a la niña le regalamos muñeca, o sea, tiene que acabar, porque es una de las cosas que de alguna forma cablean lo que tú vas a hacer después. O sea, yo, insisto, yo no sé muy poco de medicina, aunque mi hermano es médico y mi mamá es enfermera, pero yo entiendo, perdón, aquí mi ignorancia, pero yo entiendo que gran parte del cerebro de un niño o de una niña se cablea en esos años de edad. Y hay cosas que quedan guardadas en el sistema nervioso que quizás ni siquiera la persona alcanza a reconocer después que hay algún tipo de trauma, de sesgo, de lo que sea, pero que se vivió en su niñez temprana. Entonces hay que cambiar eso, porque si no vamos a seguir avanzando en soluciones que obviamente ayudan, pero no van al fondo del problema. O sea, yo partiría por algo así. Bueno, Carla ha hablado como ministra de Ciencia, ¿no? ¿Quién vota por Carla? Habría que decir. Graciela. Yo estoy de acuerdo que la educación es muy importante y obviamente fomentaría programas de educación al interior de los colegios, de las universidades, etcétera, etcétera. Pero además fomentaría que llegaran más mujeres a la política, porque creo que ahí hay una brecha muy grande y en la toma de decisiones la opinión de las mujeres es muy importante, de modo que abogaría porque tuviéramos más diputadas, más senadoras y más ministras mujeres. Tenemos la futura presidenta de Chile. Bueno, fue doctora nuestra presidenta de Chile, así que. Catalina. Creo que es una pregunta muy difícil porque desde la medicina familiar trabajamos mucho las determinantes sociales de la salud, que es no, o sea, en muy resumen, para tener una buena salud no basta solo comer bien y ir al médico, ¿no es cierto? O a los controles de salud, sino que es necesario tener agua potable, educación, equidad de género, no discriminación en cuanto a etnia, expresión de género, tener acceso al trabajo, bueno, y todas las cosas que quizás ya todos y todas manejan. Entonces, como elegir una sola medida, porque mi pensamiento ya es como, claro, creo que lo que más me gustaría es mejorar el género en salud, pero creo que es imposible haciendo una sola cosa poder mejorar cualquiera de las otras porque están interconectadas. Pensé también algo similar a lo que decía Carla, pero creo que no basta solo educar, sino que también influye cuánto tiempo pasan las familias juntas. Porque no basta con entregarle conocimiento, no sé, por ejemplo, nosotros hacemos consejerías familiares en mi práctica diaria y entregamos herramientas, hacemos seguimiento, afortunadamente la atención primaria permite eso, pero no basta eso si los papás tienen que trabajar de 8 a 6 y se demoran 1 hora y media de ida, 1 hora y media de vuelta y llegan a solo hacer tareas, miles y miles y miles de tareas, con suerte si es que se alcanza a cocinar, con suerte si es que se alcanza a hacer aseo y acostarlo y además encima estar de buen ánimo para jugar con los niños y tenerles paciencia y gestionar emociones del adolescente. O sea, no es solo entregar la educación, o sea, que estoy absolutamente de acuerdo, es uno de los pilares, pero creo que hay que mirarlo también en esa forma integral. Es más tiempo con las familias, es mejores condiciones laborales, es respeto de las cosas específicas del ciclo vital de las personas con útero, que gestan, es tener esos derechos, es que los colegios también aporten en educar sobre gestión de emociones, sobre manejo, no sé, de rabietas, o sea, es un macro que aquí presentamos un programa de gobierno, más bien, más que una medida de... doctora Pau, doctora Germán, doctora Rojas, muchísimas gracias a las tres por habernos contado su experiencia, su historia. Las invito a sentarse porque vamos a pasar a otras cosas, ya vamos terminando, vamos a lo que también queremos escuchar, ¿no? El humor, un poquito de humor. Me voy a poner aquí, me voy a bajar. ¿Tengo que bajar, Marcos? Quiero antes que se vayan, sí, quiero invitar a la doctora, a la presidenta, para que entregue unos presentes para ustedes. Sí, aquí, por favor. ¿Dónde? Perdón, que aquí vamos a invitar a la doctora Valentina Pantoja,
a la doctora Carolina Herrera, que son ellas las expresidentas del Departamento de Género y Salud, por favor, para que entreguen este regalo que les tenemos por haber estado acá. Queremos también invitar a la doctora Claudia Chartier, prosecretaria nacional, y a la doctora Javi Orellana, integrante del departamento. Gracias a las... Aquí, estoy hablando acá mejor. Gracias a las tres por haber hecho este conversatorio tan interesante. Quiero también saludar a Karen Palma, vicepresidenta de la CUT, que está con nosotros. ¿Dónde está Karen? Muchas gracias porque no lo había saludado. Gracias por estar aquí. Bien, en nombre del Colegio Médico les quiero agradecer a todos, a todas por haber estado hoy día acá, conmemorando este Día de la Mujer. Pudimos conversar, nos pudimos reír, pudimos celebrar. Doctora Chilling, felicitaciones por su premio. Y ahora los quiero invitar a que compartamos algo en un pequeño cóctel para que todos ustedes puedan conversar lo que fue esta experiencia. Gracias a todos y todas.